Parlamentario del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, señor presidente. Saludo a las señoras y señores servidores públicos del Gobierno federal. Saludo a mis compañeras y compañeros legisladores federales integrantes de esta comisión permanente y le pido, por supuesto, al señor presidente me permita tomar algunos minutos más. Prometo ser cuidadosa con el tiempo, igual que nuestro compañero legislador que me antecedió en la palabra, pero además, como yo no voy a hacer ninguna pregunta, más bien un posicionamiento, pues yo apelaría a la generosidad del gabinete en este pleno para que me permitan un poquito de su tiempo. Cuestionar a ustedes las causas de por qué la situación que estamos viviendo y por qué la indignación ciudadana se ha manifestado en las calles sería escuchar nuevamente argumentos que se han difundido ampliamente en medios de comunicación aquí mismo para justificar las acciones ineficientes y el mal manejo económico de este país por quienes siempre dijeron que sabían gobernar, pero que cada día demuestran en los hechos lo que nosotros ya habíamos dicho. El PRI llegó desactualizado al gobierno, pensó que la federación, luego de los gobiernos del PAN, era lo mismo que gobernar Veracruz o Quintana Roo o Chihuahua o Coahuila o quizá Tamaulipas también, sin transparencia, sin responsabilidad, sustituyendo a la política pública por la política electoral. Con las lamentables consecuencias que ya hemos visto, propiedades en todo el mundo, inversión de recursos públicos en negocios personales como la compra de bancos, por ejemplo, o el gasto excesivo de promoción de imagen de algunos servidores públicos, incluso brindar apoyos económicos a quienes, como actores no políticos, pero sí políticos, avalan políticas públicas aparentes y la falta de resultados. Olvidar la historia de nuestro país nos orilló, señores, a repetirla. La causa de lo que hoy vivimos tiene su origen en la pésima política económica. Es el signo de los gobiernos del PRI, la devaluación del peso frente al dólar. Es también el resultado de la reforma fiscal que aprobaron el PRI y sus aliados, y también el PRD en el 2013. Aunque se empeñen en negarlo, aunque vengan aquí y se rasguen las vestiduras. Por cierto, muchos de ellos ya también están en Morena. La muestra es que hasta se ceden sus lugares para pasar esta tribuna. No cabe duda que la sangre política llama. La política económica de este gobierno está basada en generar mayor recaudación. Es decir, que el gobierno tenga más para gastar mal, muy mal, bajo el pretexto de no quitar recursos a los programas sociales y dicen ellos para los más desprotegidos. Nada más que equivocaron cuál es la clase más desprotegida. Los más desprotegidos son todos los ciudadanos de este país, no solo los electores del PRI. Acabaron con la clase media, la extinguieron y no hay política pública para recuperarla. El PRI y su gobierno han aumentado todos los impuestos, subieron el IVA en la frontera, subieron el IVA en la educación, subieron el IVA en las hipotecas, subieron el IVA en la compra-venta y renta de viviendas, aumentaron el ISR y lo que terminó de colapsar este país fue el aumento al costo de la gasolina. Por cierto que ya está afectando la canasta básica, otra vez inflación con el PRI, está subiendo hoy el precio de la tortilla. Díganme cómo leemos la renuncia anticipada del gobernador del Banco de México 6 meses antes de ir a otro cargo y cerrar lapidariamente con una frase: pasamos del catarrito del 2009 a un tsunami. También hubo crisis mundial en el sexenio pasado, pero nuestra moneda no se devaluó. Como ahora está, se mantuvo con una política responsable y ustedes lo saben. El PAN aprobó la reforma energética, es cierto, lo propusimos hace muchos años, no porque el PRI lo pidiera. La tenemos en nuestra plataforma, salimos a competir con ella. No creemos en los monopolios, creemos en la apertura del mercado, creemos en la competencia económica. Pensamos que impulsar la iniciativa privada ayuda a generar empleos y mejorar la economía. No pretendemos sacrificar a quienes responsablemente
emprenden sus negocios y lo hacen además con mucho esfuerzo. No queremos a costa de como quiere la izquierda, es decir, a costa de regalar todo, sacrificar a quienes trabajan todos los días por mejorar su economía. Porque también vale la pena revisar, señores de la izquierda, lo que pasa en Venezuela y en Brasil. Cuando el país tuvo condiciones para mejorar la industria energética. Le pido que concluya, senadora, por favor. Le pido justamente lo mismo que le pedí hace ratito, señor presidente. Cuando el país tuvo condiciones para mejorar la industria energética, el PRI se negó constantemente a hacer esta reforma energética. Actuó con cálculo político y calculó mal el costo a costa de los ciudadanos. Este gobierno ha sido ineficiente en la implementación de las reformas estructurales. Es más, cerraron refinerías y compraron empresas de fertilizantes que hoy están rematando, al igual que lo hicieron al inicio del sexenio con la venta de los ingenios azucareros, por ejemplo. No pretendan repartir culpa y asuman su responsabilidad, la responsabilidad de gobernar. Nuestro posicionamiento como grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Unión da muestra de que hemos actuado con responsabilidad. En el 2015, el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados reservó justamente los artículos relacionados con el impuesto a las gasolinas y al diésel. El PRI y sus aliados votaron en contra de dichas reservas, votaron en contra de los mexicanos. En el 2016, a pesar de que el gobierno y el PRI ni siquiera quisieron discutirlo e incluirlo en el proyecto de dictamen de la Ley de Ingresos, el PAN también fijó posición respecto de este impuesto especial. Concluyo, señor presidente. Por favor, senadora. Y permítame concluir retomando las palabras del secretario de Hacienda, José Antonio Mir, en su primera participación. Dice el secretario, de aprobar la reducción del IEPS, se debe recurrir a más deuda. ¿Más? ¿A más impuestos? ¿Otros? ¿A más recortes? Por supuesto, señor secretario. Ahí está la respuesta. Recorten su gasto excesivo e irresponsable de la administración pública, que el PAN no necesitan pedírselo. Ya planteó hacer lo propio en el legislativo. Están acá las iniciativas Concluya, del senadora, IEPS por favor. y la iniciativa de salarios mayores. Instruyan, señores del gobierno federal, al PRI y a sus aliados a aprobar las iniciativas presentadas por el PAN, por cierto, no ahora. Díganles que no se nieguen a un periodo extraordinario para disminuir este impuesto a la gasolina y al diésel. También nosotros votamos por ese periodo extraordinario. Y revisemos la reforma fiscal y todos sus impuestos, así como la ley de salarios máximos. Ya concluyo, señor presidente. A menos que el PRI y el gobierno piensen que ante la devaluación del peso en el sexenio de López Portillo de más del 500%, tengamos con esta devaluación todavía margen, porque el gobierno del presidente Peña Nieto apenas vamos al 74% total. Quizás no quieran perder la costumbre y signos de los gobiernos del PRI. Deuda y devaluación. Señoras y señores, llamo al resto de las fuerzas políticas, especialmente al PRI. Hagamos lo que nos toca hacer. La reducción del costo de la gasolina ya, senadora, y al diésel. Los ciudadanos nos lo exigen. Muchas gracias.